las instituciones tradicionales, pues dentro de ese contexto general de crisis cultural del Occidente está inserta la Iglesia, y hay algunas propuestas de aproximación a esto que podrían ser interesantes. Entonces voy a dar lectura a esto. Pues, la historia del Occidente y la historia del cristianismo han estado, tanto para bien como para mal, intrínsecamente entrelazados, hasta el punto de disolverse en un mismo caos en muchos lapsos a través de estos 20 siglos. Desde este punto de partida tenemos que reconocer que la idea misma de Dios como concepto está fraguada en lo que el Occidente ha gestionado desde la irrigación de sus venas griega, romana y hebrea, y se ve afectada cuando la configuración de la cultura muta y se transforma, que es precisamente, creo, lo que está ocurriendo en los contextos urbanos posmodernos globalizados. No está de más iniciar recalcando esto, pues en el actual contexto contemporáneo, la crisis generalizada que se vive en todos los ámbitos de la cultura occidental trastoca profundamente los cimientos y los postulados básicos sobre los cuales erigíamos como occidentales nuestro mundo. En este sentido y en relación profunda con el tema propuesto para la reflexión que nos congrega, tenemos que considerar que la actual crisis de la Iglesia no está aislada del contexto cultural global, y en muchos sentidos valdría la pena considerar qué tanto de esa crisis es por ser Iglesia y qué tanto es por ser una institución de cuño occidental. El oleaje de esta crisis no proviene del interior de la institución eclesiástica, sino que se mueve sobre este oleaje a la par de las demás instituciones culturales del Occidente moderno, en medio de corrientes que alejan cada vez más de los fundamentos de la modernidad. En este sentido, no creo exagerar al decir que el Occidente y sus instituciones tienen una especial tara en el reconocimiento de lo sagrado, cifrado desde otros horizontes culturales. Primero, porque Occidente se reservó el derecho en siglos precedentes a ser la única voz digna de ser escuchada, ya fuera desde sus prerrogativas religiosas y doctrinales, como ocurrió durante la Edad Media, o bien desde el discurso científico moderno que, desbancando la intolerancia religiosa, se hirió como una nueva intolerancia positivista, constituyéndose en un nuevo mito que también reclamó soberbiamente ese derecho a la unicidad monológica. En segundo lugar, esa tara le viene desde su incuestionable postulado, hasta hace algunas décadas incuestionable, de supremacía cultural y civilizatoria. Esta especie de darwinismo llevado a la esfera social humana influenció muchas posturas de corte filosófico que defendieron la existencia de estadios evolutivos en los cuales, por supuesto, el Occidente era la cumbre, reservándose el derecho de calificar de salvajes, bárbaros y primitivos a los otros grupos humanos, y en base a eso ejercer su dominio ideológico, político, económico y militar sobre ellos, sin el pacho de la destrucción generalizada de culturas, bajo las ruedas de esta maquinaria del progreso, que más temprano que tarde nos reveló su rostro inhumano y la intrínseca estupidez de quien socava el suelo sobre el cual está parado. Desde este punto de vista, las tradiciones religiosas no occidentales fueron genéricamente vistas por el cristianismo occidental como obstáculos a la adscripción a la única posibilidad oficial de religión. Pero, paradójica y cruelmente, también llegó el momento en que la misma religión cristiana cayó en ese inmenso bote de desperdicios, a donde el Occidente arrojó todo aquello no sustentado por la razón, todo lo no cualitativa y cuantitativamente sustentado por ella y su lógica. Impíamente se desechó del horizonte de lo verdadero, lo certero y lo válido, y allí fue a parar toda expresión religiosa, incluyendo la cristiana. Sin embargo, en décadas recientes, el interés que en las ciencias sociales se ha despertado por los asuntos religiosos llama poderosamente la atención, pues pareciera ser una ruptura en la consecución de ideas desarrolladas en la modernidad occidental, abriéndose para muchos la posibilidad de atisbo de un nuevo horizonte en la vida contemporánea del Occidente, destilado en el concepto de posmodernidad a falta de mejor término. Sea como sea, la religión está de nuevo en escena, a franco contrapelo de las tendencias modernas que hasta mediados del siglo pasado habían pretendido el total aniquilamiento de este opio del pueblo o mal de conciencia, negativo pero necesario. No es el caso en nuestros días. Hoy por hoy, en el contexto contemporáneo, ha cobrado particular importancia la religión y el reconocimiento del lugar que ésta ocupa en
la sociedad, a pesar del intento secularizador moderno que pretendió desplazarla o confinarla al ámbito meramente privado. Este retorno a lo sagrado y el misterio se da en esa ambigüedad de los términos, sin tal o cual adscripción institucional, o al menos de compromiso de vida a largo plazo. En este sentido, creo muy pertinente recordar lo que apuntaba Luis Dutch en su libro Un extraño en nuestra casa, cuando señala: la actual crisis de Dios resulta tanto más difícil de analizar o interpretar por cuanto ha irrumpido en una atmósfera religiosa muy distendida, en medio de un retorno a lo religioso sumamente amigable, o como señala Metz, en una época de religión sin Dios, cuyo lema podría ser religión sí, Dios no. Al contrario de lo que sucedía hace solo unas pocas décadas, lo religioso, con su manifiesta y profunda ambigüedad, se haya diseminado en nuestra sociedad con mil rostros y manifestaciones. Con relativa facilidad puede observarse en ella, tan secularizada según la opinión de muchos, una notable expansión de una religiosidad invisible o difusa, que prescinde de las mediaciones de las instituciones religiosas especializadas, que antaño fueron los únicos intermediarios reconocidos entre Dios y los hombres. Por eso, creemos, señala Dutch, que lo que ahora realmente está en crisis es el Dios cristiano. Se busca con ahínco al margen de Dios, o al menos al margen del Dios de la tradición judeo-cristiana, una religión a la carta, cuyo destinatario último es el mismo ser humano, sus estados emocionales, su afán descontrolado e impaciente de vivencias, su inapetencia social. Sin exagerar, podría decirse que la orden de Yahvé a Abraham: vete de tu casa, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, para muchos se ha transformado en esta otra: vete a tu interior, desciende hasta las profundidades de tu mismidad y no te preocupes de nada más. Hasta ahí la cita de Dutch. Creo necesario introducir esto y puntualizarlo, porque en el documento que se extrajo, ¿no?, de la investigación, se señala mucho esta cuestión de la adscripción nominal, ¿no? La gente culturalmente o identitariamente sigue considerando un referente importante el decir que es cristiano o el decir que es católico, pero su forma peculiar de entender esa adscripción al catolicismo no pasa ya por una intermediación con el centro tradicional, ¿no?, de congregación que fue la parroquia. No lo considera, y desvinculado totalmente para ellos no genera ningún conflicto. Está bien. Sí, han construido otro concepto, otra forma de entender las cosas, ¿no?, que a la vez distancia, pero no genera ruptura, sino que siguen considerándose adscritos y lo consideran importante. Bueno, ya algunos teólogos como José María Mardones y Luis de Carvajal habían insistido en que en el actual entorno globalizado de corte eminentemente posmoderno, la religión cristiana se encuentra sumergida en una crisis sin precedentes que la estructura institucional no parece ser capaz de afrontar bajo los lineamientos tradicionales, precisamente por estar en crisis la figura de la institución, la autoridad y la tradición, no solamente en el ámbito eclesiástico, sino en todos los ámbitos de la cultura occidental. En la misma línea de pensamiento está el ya citado Luis Dutch, quien como monje benedictino, pero también como antropólogo, realiza una fuerte crítica desde adentro a la Iglesia en su configuración actual, pues sostiene que Dios, dentro de esta peculiar configuración histórica del cristianismo, se convirtió en un extraño en su propia casa. El anuncio nietzscheano de Dios ha muerto se convertiría en algo real y cotidiano, un Dios muerto que murió porque lo matamos, mediante el robo de su trascendencia, al inmanentizarlo en conceptos y argumentos sólidos, lógicos, coherentes y convincentes, que lo despojaron de todo carácter personal, dejándolo desnudo de todo sentido y flotando su cadáver en el mar del absurdo y el vacío. Sin embargo, invito a considerar que el individuo, como ente social, aún en el posmoderno, una vez que cobra conciencia, debe posicionarse en el caos en el que se encuentra a sí mismo, un caos que urge cosmificar, en el nombrar, interpretar, asignar sentido, mediante lo cual esta maraña desarticula
vinculada y caótica de hostilidad y absurdo, se convierte en mundo. Este acto de generación del mundo genera también la identidad del individuo inserto en su colectividad, identidad que en primera instancia se vive como la impronta que deja el grupo que acoge. Podríamos decir su huella peculiar y distintiva, como una huella dactilar de la conformación plástica del individuo, pero que a partir del acontecimiento de la toma de conciencia se vuelve un asunto de responsabilidad, entendida como capacidad de responder ante uno mismo y ante los demás. Así, la identidad deja de ser tanto esa huella dactilar impresa en el momento creacional del individuo por su sociedad, para convertirse en un asunto sumamente dinámico y dialéctico, en el que la acción genera el proceso de identificación, un individuo que actúa y mediante su acción genera su propia identidad, lo cual abre la posibilidad del cambio y la transformación en los procesos identitarios. En el sentido que pretendí dar en esta breve disertación, me parece que los autores mencionados desde el seno de la Iglesia y la teología critican fuertemente la identidad católica contemporánea porque consideran que se ha quedado enana frente a la realidad desbordantemente nueva que afrontamos. Es una identidad que se quedó en el primer paso que mencionábamos anteriormente, la identidad asumida previa a la toma de conciencia, renunciando a la identidad responsable que requiere asumir en primera instancia el posicionamiento consciente frente a la realidad y los ideales. Luis Duch, retomando a Giuseppe Ruggieri en la obra que ya habíamos mencionado en nuestra casa, señala lo siguiente: la hipótesis que sustenta un discurso verosímil sobre la extrañeza de Dios en su Iglesia es que no solo por parte de algunos pensadores, sino como componente de la conciencia general, ha madurado una representación de las relaciones humanas que se fundamenta en otra valoración de la alteridad sexual, cultural, religiosa, etc. Esa nueva valoración hace posible, por un lado, una comprensión más profunda del Dios de Jesucristo, y por el otro, pone al descubierto una insuficiencia jurídico-teológica de la comprensión que tiene la Iglesia de sus relaciones con el otro. Es esta insuficiencia jurídico-teológica de la Iglesia en sus relaciones con el otro la que provoca la extrañeza de Dios. Es muy interesante esto que señala Luis Duch, ¿no? En este sentido, porque precisamente en la reflexión, en los contextos urbanos y en estos fenómenos exacerbados de masificación dentro del contexto urbano, donde el individuo está luchando por no caer en un anonimato, en un abismo de anonimato, donde empieza una sobreoferta de posibilidades que rompe con ciertos lineamientos tradicionales y que el individuo empieza a tomar de aquí y de allá en un mero intento de sobrevivir o de mantenerse flotando, no hundirse dentro de ese y ahogarse dentro de ese absurdo. Entonces, me parece muy pertinente lo que señala Duch. Tal vez mucho de los conflictos que a nivel institucional eclesiástico se dan con estas nuevas formas, manifestaciones de vida social puedan tener su raíz no tanto en cuestiones doctrinales, sino en cuestiones más bien de corte antropológico, de identidad y de autorrepresentación que los mismos grupos sociales van teniendo en este desarrollo, que muchas veces ni siquiera es opcional, sino es al ritmo que van marcando la movilidad misma de la ciudad y los vertiginosos cambios que se generan en ella. En los complejos contextos sociales globalizados contemporáneos, prioritariamente urbanos, la cuestión de las identidades se complica en extremo debido al sinnúmero de nichos sociales que quedan albergados en un territorio compartido como espacio físico, mas no como un espacio de significado común, sino muy por el contrario, como espacio contraído que se convierte en campo de batalla por la sobrevivencia. El mundo deja de ser un espacio de encuentro, los rostros se desdibujan y el otro se convierte, más que en prójimo, en un competidor siempre amenazante y retador del que conviene cuidarse, alejándose y permaneciendo en el anonimato como una trinchera defensiva. Los espacios existentes en otras épocas que separaban físicamente culturas, pueblos y estados se han diluido al máximo debido a un impresionante crecimiento demográfico.
pero también a una nueva era de comunicación e interacción global que nos entrelaza de manera irrenunciable a todos en un destino común. Las fronteras son totalmente permeables, a pesar de los muros, y la distancia física desaparece. En este entorno, la adscripción a tal o cual grupo social conlleva también la incorporación a ciertos círculos donde se fragua el acceso a posibilidades, recursos, protección de grupo y en general a todos los beneficios que determinada red de relaciones sociales puede proveer al individuo. Entonces, pues desde esta perspectiva o la forma como traté de articular estos autores lo que ellos piensan y esta cuestión de las unidades habitacionales, tenemos que caer en cuenta que dentro de ese dinamismo de la cultura, estos fenómenos que se están viviendo al interior de las unidades habitacionales son fenómenos culturales hasta cierto punto nuevos, donde tal vez ni siquiera ha pasado una o dos pasos generacionales que puedan ir generando una nueva tradición o preparando a la siguiente generación en relación con lo que se tiene anteriormente. Pienso sobre todo en estas expansiones que hemos vivido en años recientes en México con los crecimientos desorganizados, organizados, desorganizados, ¿no? de construir ya en cualquier rincón en donde sea posible estas grandes unidades habitacionales. No son aquellos proyectos, por ejemplo, de los años 60, pensemos en Tlatelolco, cuando se construye Tlatelolco con toda una visión donde incluso el ateísmo militante marxista se integra, ¿no? dentro de la construcción, con los murales de Diego Rivera y Clemente Orozco, y estos espacios que se tratan de hacer para la emancipación del espíritu humano, que ya no se distraiga en cosas religiosas, sino que se libere a partir de esto. Ya no hablamos de esos proyectos. Ahora, en donde se cae una casa, se levanta un edificio, y si caben dos, pues dos. Donde en las orillas de la ciudad, en los rincones donde se pueda, se levantan estos centros cada vez más apegados a un mero principio de sobrevivir, en el sentido más básico de la palabra. Entonces, eso antropológicamente genera un nuevo tipo de ser humano. Y ese nuevo tipo de ser humano genera un nuevo tipo de identidad. Y esa identidad lo va a tratar, va a ser el único asidero que va a tener para sobrevivir y no sucumbir en el anonimato absoluto de la masa informe de lo que es la ciudad. Sobre todo cuando hablamos de monstruos de ciudad como esta. Resumiendo, lo que quiero poner a su consideración es la tremenda limitación de considerar a la cultura y la identidad como algo acabado. No digo que en el documento de la investigación sea así, solamente insisto que se podría explotar de más este dinamismo que genera la amplitud de los conceptos, frente a la cual la identidad como algo acabado, y frente a la cual la innovación y el cambio serían un peligro que las destruiría hasta hacerlas desaparecer. Muy por el contrario, la cultura y su parte operativa, la identidad, son esencialmente dinámicas y continuamente cambiantes. La concepción de la cultura y la identidad circunscritas exclusivamente a los objetos encerrados en las vitrinas de un museo o en los escenarios de los teatros, salas de conciertos y muestras gastronómicas o artesanales, obnubila la realidad social constructora de cultura en las calles, los barrios, la unidad habitacional y en general en todos los ámbitos del diverso quehacer humano cotidiano que la configura y la transforma. Un quehacer que se desarrolla en medio de la desigualdad y el conflicto. En este sentido, las prácticas sociales que se desarrollan en los barrios marginales, las bandas, las pandillas, etc., generan una cultura específica con una identidad propia. Es cierto que pueden desarrollar prácticas que ponen en jaque la organización social macro del contexto social más amplio en el que quedan comprendidos, como la ciudad o el Estado, pero reconocerlos como agentes culturales que inciden directamente en la propia conformación de su entorno social micro redituaría mucho la búsqueda de soluciones a problemas conjuntos. Y bueno, teológicamente, pues también considerar que a partir de estas nuevas vivencias sociales, de estas nuevas vivencias culturales,
este individuo que está luchando por posicionarse, por entenderse bajo estas nuevas circunstancias, son vías abiertas de revelación. O sea, tendríamos que llegar a reconocer en el fondo, en el trasfondo teológico, que siguen siendo vías de revelación que están abiertas, no se han cerrado, pero no es posible considerarlas cerradas. Con lo que iniciaba, ¿no? Un poco hablando de este concepto de Dios que el occidente fraguó a través de sus venas griega, romana y hebrea, pues considerar a la cultura como algo sumamente dinámico y cambiante nos llevaría a concluir que en estos fenómenos urbanos contemporáneos, pues al haber movilidad cultural, al haber movilidad identitaria y al haber movilidad en las formas de interpretar el mundo, necesariamente el concepto de Dios también se está moviendo, se está resignificando. Y sería interesante verlo desde esa perspectiva y entrar y tratar de comprender cuál es ese concepto que ya se ha empezado a fraguar y cuáles son los puntos de comunicación que se podrían tener con la parte institucional. Gracias. ¿Qué proponen? ¿Preguntas de una, Ramiro, o pasamos a la siguiente práctica y caemos a preguntas todos? Yo creo que preguntamos. Ahora, pues si no, después se nos No queda demasiado. queda lejos. Yo quería preguntar, ¿cómo ves, en una parte tú dices, ciudadano que busca identidad, que no quiere caer en el abismo de la no identidad, etc.? ¿Por qué podría ser que luego se reconozca creyente y eventualmente cristiano, pero sin embargo ya no adhiera a un grupo que le podría ayudar a la generación de esa identidad? Pareciera como que ahí se produce una cierta contradicción, porque el proceso que tú señalas bien, yo también creo que se hace presente en otros lugares, no solo acá. Pero ¿por qué hoy día la Iglesia no ofrece ese espacio de identidad? Eso es muy interesante. Yo creo que es paradójico y contradictorio. O sea, el individuo no quiere quedar disuelto y perdido. Entonces, desde ese punto de partida, lo único que rescata mi rostro de la fosa común es el afecto. Y entonces, por eso, estos procesos que están ocurriendo prioritariamente de fortalecimiento de identidad es a nivel local, muy local, ni siquiera local de ciudad, local de barrio, del edificio, de este grupito, de estas 3 calles. Ahora, ese proceso pues genera un lazo de identidad, pero es a nivel tan local que ya después quedar adscrito o ceder la adscripción a algo ya institucionalizado que es más grande, genera conflictos, ¿no? Genera conflictos en el grupo. Ahora, algo que se me pasó a comentar, o está implícito, más no lo explicité cuando la lectura que vi, es los teólogos que mencioné, por lo menos Mardones y Carvajal, lo que dicen es: este individuo posmoderno es eminentemente religioso y va a beber, tiene tanta sed de lo religioso que lo va a beber en el charco que lo encuentre. Y lo va a beber igual, lo va a beber con la misma sed, con el chamán que con el sacerdote, y lo va a tratar de saciar. Y ellos lo que insisten es: si la Iglesia puede leer estas características culturales antropológicas, podría darse cuenta que tendría algo ya en su estructura, la estructura que ya tiene, tendría muchísimo que ofrecer a este hombre contemporáneo que tiene sed de lo religioso, pero por el otro lado está completamente solo. Se ha atomizado tanto, ha valorado tanto su individualidad que se quedó absolutamente solo. Y entonces insisten en que para ellos el futuro de la Iglesia, en reencontrar el nicho social que la Iglesia en muchos sentidos ha perdido en esta historia contemporánea, podría venir de explotar la socialidad de su iglesia, la característica de la socialidad, o sea, poder ofrecer nuevamente esos vínculos sociales. Me parece algo interesante. Yo pues conozco algunos, bueno, no son experimentos, ¿no?
carga ahí el problema. Por ejemplo, en el norte aquí de la ciudad de los pasionistas, ¿no? Creo que ustedes ya se los han comentado en alguna ocasión, los pasionistas se empezaron a dar cuenta que dentro de sus grupos eclesiásticos, ¿no? La catequesis para adultos, la escuela de pastoral, etc., acudía mucha gente que en realidad no mostraba ni tenía mucho interés en los contenidos cristianos o los contenidos doctrinales el contenido en sí de lo que se presentaba, pero que tenían una gran sed de calor, de compañía. Por eso estaban ahí, por eso estaban presentes. Lo captaron y entonces lo que se les ocurrió hacer fue abrir un café ahí en el territorio parroquial, en el auditorio. Y entonces se abre un café que opera por las tardes, no todos los días de la semana, pero algunos días establecidos. Y entonces ya ahí se ofrece la posibilidad de que todos los que quieran ir pueden ir. Habrá música, habrá espacio de convivencia, no se les va a forzar a rezar el rosario ni a chutarse la plática que a lo mejor ni querían oír, pero que con tal de estar con alguien se la chutaban. Y entonces tuvo un éxito, inició como una intuición, pero tuvo un éxito que fue desbordante y los hizo reconsiderar y releer los datos estadísticos de su parroquia en relación con esta necesidad y esta sed humana de contacto. Y por eso a nivel macro me llaman tanto la atención las propuestas de Mardones y Carvajal, que como teólogos dicen, pues sí, este es un río muy revuelto, pero en todos los ríos revueltos pues, el pescador puede sacar ganancia. Y si la iglesia puede leer estos acontecimientos y no inventarse algo nuevo, sino ofrecer la estructura que ya tiene. Y esa estructura de iglesia es una estructura de socialidad. Tal vez podría encontrar el nicho que ya no encuentra por otros lados. Yo soy Sandra y percibo que la medida en que esta estructura también, esta estructura eclesial, responda a esas necesidades afectivas de las que tú hablabas, es un punto de acogida importante para la soledad de las personas que viven en esta comunidad habitacional. Pero la medida en que la iglesia tiene una estructura distante a las personas o distante a los afectos o poco acogedora o que no identifica a la gente que lo que anda buscando su identidad, que no la identifica, sino que la sigue manteniendo dentro de una masa de creyentes, difícilmente la iglesia va a hacer este espacio o va a ofrecer una estructura que acoja. Yo viví 3 años en Granada, en España, y por primera vez me tocó vivir en un edificio. Y yo creo que el edificio, lo que se llama la unidad habitacional, para mí fue el espacio de socialización. Yo tuve una experiencia bien especial. Como llegaba sola con mi familia, yo pensé, voy a ir a la parroquia más cercana a recibir esta identidad que ella no tenía porque yo era enero. Y fui y leí, creo que durante un mes, la lectura todos los domingos. Y me pedían que leyera porque según ellos hablaba muy bonito, me decían que tenía un disco de oro y bueno. Entonces yo leía, pero un día me di cuenta que yo era nadie, porque en realidad nadie me conocía. Yo ofrecí mis servicios también dentro de la pastoral, catequesis, canto, no hay comunidad eclesial de base, entonces no se da esta relación mucho más cercana. Y de a poco me fui limitando solo a ir a las misas. Y bueno, y seguía con esta carencia yo de grupo, de comunidad. Y fui un día al ayuntamiento. Y me di cuenta que ahí estaban los espacios humanos, que ahí yo adquirí identidad. Ahí permanecí los 3 años que estuve. Con ellos me relacioné, fueron mis amistades, ellos me identificaron con mi familia, ellos me hicieron la despedida cuando nos vinimos. Esos fueron los espacios. Y en mi edificio había muchos testigos de Jehová. Y vivíamos en un piso, había 3 departamentos de puertas abiertas donde los niños de la vecina se iban a mi casa, las comidas de la casa circulaban para allá, pero fue con los testigos de Jehová y yo muchas veces fui a
conversé mucho, pero la iglesia no fue ese espacio. No fue en absoluto ese espacio. Yo me limité a ver todos los domingos la lectura mientras fui a la misa. Entonces, yo creo que en la medida en que la iglesia modifique sus estructuras también, y sea un espacio donde pueda recibir esa experiencia de soledad y devuelva la identidad personal sola, yo creo que sí, pero si no, hay muchas otras ofertas que sí entregan la identidad a la gente, que devuelven. Pero puedo hacer una pequeña observación. Me llama la atención la imagen del café, de los pasionistas que cuentas tú, porque yo dije, bueno, aquí no puede decir que ahí nació Starbucks, no sé. Pero digo, el café que es un espacio donde tú estás. Pero que no me venga el café a tener que juntar con, si me dijeron, no, que tienes que empezar a hablar con este otro, o a venir a decirte a alguien, bueno, te tienes que sentar, qué café tomar. No, ahí ya me voy. Pero el café es como ese espacio un poco gratuito que estoy tomando, puedo estar solo para tomar el café, pero estoy, y tú dices, bueno, si vas a estar solo, me tomas el café en la casa. Pero no, esa imagen me encuentro interesante como que tiene que ver en el fondo lo que tú decías que me parece interesante también como otra pista, esa idea de cómo construimos identidades hoy día. Que quizás no es como se construyen identidades en otros momentos, en otro contexto histórico. Y quizás las identidades tienen que ver más, yo quiero una cosa, algo así como un café. No quiero un lugar que me tenga obligado a conversar, que esté obligado a hacer no sé qué cosa, que se requiera, no sé, que me imponga una normatividad, ¿no? Sí, bueno, definitivamente la iglesia en ese sentido, pues parte de la crisis por la que está pasando, pues tiene que ver por todo lo que hay dentro de su estructura, que son elementos que la cultura occidental acuñó, valoró y que ahora están totalmente resquebrajados, ¿no? La institución, la autoridad, la normatividad, etc., pues le son inherentes. Y entonces muchos de los conflictos que tiene a lo mejor ni siquiera son por donde pensamos que van, por cuestiones doctrinales, pastorales o algo, sino más bien el escozor que este hombre posmoderno empieza a tener frente a esas imágenes institucionales. Podría ser, ¿sí? Pero lo de la estructura sí es necesario que cambie. Y bueno, a veces se lleva unas sorpresas. Pues hace poco, ¿no?, que nos invitaron a Jesús Serrano y a mí ahí a donde el arzobispado de consulta, ¿no?, para el Senado presbiteral, sí, para dar nuestro punto de partida. Y a veces uno para que contaba, para la investigación. No, como parte de la maestría, es un indicador participar. El proyecto de las unidades es uno de las participaciones. Y entonces va uno y están los sacerdotes, ¿no?, los senadores, ¿no?, y el arzobispo, y entonces ya va uno prejuiciado. Entonces va uno prejuiciado, pues aquí estos mochos, ¿no?, y no les va a gustar lo que voy a decir, y a veces se encuentra uno con cada sorpresa. Y ahí fue muy interesante porque había algunos sacerdotes ahí que lo sacaron y abiertamente lo dijeron. Mientras nosotros en nuestra forma de entender la iglesia en México sea un asistencialismo de comercio sacramental, por decirlo de alguna manera, donde el 98% del tiempo del cura se va en la atención de servicios sacramentales, no hay posibilidad de ningún espacio para construir un proyecto. Y eso fue algo que me dejó sorprendido, porque de ellos salió y lo dijeron. Entonces quiere decir que también se está fraguando ahí, y bueno, ya es gente más cercana a la toma de decisiones, ¿no? A lo mejor no es la cúpula, pero ya es gente más cercana a la toma de decisiones, y al menos está siendo consciente que con la estructura actual no se puede dar la flexibilidad que se necesitaría ofrecer para que se atrajera a este nuevo ser humano, este ser humano que tiene nuevas
nuevos valores o nuevas formas de entender las cosas. Sí, se lleva una sorpresa, algo muy pues agradable. No son todos, pues, pero ahí está, ya es una cosa pujante. Pues es Hilda, ella estudió urbanismo, ¿no? Y después se vino acá a México y estudió la maestría en filosofía y crítica de la cultura, ahí con nosotros en la UIC, de donde es la mochilita, y pues ahora está ya en proceso de su titulación y trabaja en la UNAM, ¿verdad? En la UIC. Digo, la Ibero. Por cuestiones de esta problema de identidad. Hablando de esa comunidad. Claro. Sí, un ente totalmente posmoderno. Pues adelante. ¿Y tu nacionalidad es venezolana? Yo soy venezolana de nacionalidad, mis padres son colombianos, tengo familia en Estados Unidos, en Costa Rica, pero trabajo en pastoral universitaria, viví en una organización multicultural, mis vecinos eran chilenos, argentinos, alemanes, ecuatorianos, peruanos, en una unidad habitacional, en una organización de que son solo casas, y unidad habitacional vivían aquí, y ahorita era una unidad habitacional. Y también participé casi 14 años en una asociación de acá, que tiene una actividad de misión dentro de la ciudad en las zonas marginales. ¿Cómo se llama? Alegría y esperanza. No fue alegría y esperanza. Se confunde. Mi intención aquí es tratar de articular. Es decir, realmente a lo mejor ni logro articular, pero por lo menos tocar estos puntos relacionados a un ecosistema, se reconoce. ¿Dónde va? Bueno, un ecosistema que incluye el ser humano en la ciudad. Bueno, ya, el ser humano visiona y sentir en la ciudad un poquito, los que construyen la ciudad y tal vez menos, porque ya cabe mucho más y mejor que yo, acerca un poco de la danza de las personas en la ciudad, así como la gente se mueve en la ciudad. En realidad, creo que no voy a saltar un poco de tiempo. Parto de aquí para decir, bueno, partiendo de que soy urbanista, entonces un poco mi mirada es de aquellos que ven la ciudad desde una mirada muy amplia, desde una conjunción de muchos conocimientos, muchas personas, muchas profesiones, muchas actividades, y debo decir que tengo en mi cabeza un rompecabezas que me costó mucho armar, y bueno, trato de irme por este lado. Y aparte tengo diplomado en sustentabilidad, en arquitectura y en el área de la escala de urbanismo también, entonces por eso tengo mucha información que trataré de... He tratado de articular desde mi corazón, es decir, de lo que yo siento que deberíamos empezar a hablar. Entonces, ¿por qué hablo del ecosistema? Porque siento que, bueno, si hablamos de la palabra de sistema, que viene de esta palabra, que forma parte del ecosistema, la Real Academia dice conjunto de cosas que relacionadas entre sí ordenadamente contribuyen a determinado objetivo, y esos son entre otros conceptos, y este concepto nace de la biología, que es un conjunto de órganos que intervienen en alguna de las principales funciones vegetativas, ¿no? Pero para que haya un sistema tiene que haber un objetivo del sistema, porque si no, no hay sistema. Entonces, para que una ciudad pueda ser ciudad, en general, más o menos, hay un objetivo de mantenernos en la ciudad y de permitir que en la ciudad podamos seguir viviendo. Así quiere decir que el objetivo esencial de toda ciudad
en la supervivencia en ciudad. Entonces el asunto de que todo sistema está conformado por individuos que conforman poblaciones y estas poblaciones generan una especie de comunidad. Eso es parte de la biología, pero aplicable totalmente en la ciudad. Y conjunto de comunidades genera ecosistemas. Entonces, muy importante ese elemento conjunto de comunidades genera ecosistemas, porque resulta que esos son también un conjunto de unidades habitacionales, un conjunto de edificios, un conjunto de casas, genera una especie de ecosistema en la ciudad. Pero eso viendo la escala de nosotros, lo que estamos acostumbrados a ver, pero se ha ido descubriendo que la parte biota, la parte biológica, la parte que a veces en la ciudad nos olvidamos de que existe, resulta que también se conecta con la parte abiótica. Y la parte abiótica son todas esas cosas que no tienen vida. El aire, los minerales, la tierra, que tal vez creemos sin vida, resulta que se relacionan y se conectan. Y cuando afectamos a una, estamos alterando a la otra, incluyendo la raza humana como parte de esa biota, ¿no? Si alteramos lo abiótico, nosotros nos estamos afectando de alguna manera. Sin contar que nosotros somos seres que no producimos nuestro propio alimento. Tenemos que consumir otro alimento para poder comer nosotros. La biota, hay una visión, esa tal vez la anterior era como la visión más tradicional, pero ahora hay unas teorías que han estado saliendo y que tal vez empiezan a integrar la parte natural a lo cotidiano del ser humano. Entonces la teoría Gaia, que es una que se está hablando mucho, y hace referencia a que los factores abióticos afectan totalmente la biota y viceversa. De hecho, dicen que hay una relación entre la lluviosidad y la vegetación o incluso las bacterias que hay en el ambiente. Entonces, si nosotros afectamos las bacterias que hay en el ambiente, entonces estamos reduciendo o aumentando la probabilidad de lluvia. Las selvas llueve muchísimo, pero resulta que la lluvia no cae a la raíz casi. Es como menos de un 30% que llega a la raíz de los árboles. La mayor parte se queda o evaporada o absorbida por otros seres vivos que sean plantas trepadoras o aves o seres vivos, o se evapora, no toda llega. Entonces resulta que empezamos a ver una gran relación y empezamos a ser nosotros parte del ecosistema biológico y no solo de un ecosistema humano. Y eso a veces nos cuesta, ¿verdad? Y resulta entonces que hay una invención de los seres humanos que tiene algo mucho de abstracto, pero que nos define, nos limita y nos controla de alguna manera, sea la ideología que sea, es la economía, y resulta que ella está limitada y forma parte de un ecosistema. Y nos cuesta verlo, pero resulta que nosotros creemos a veces que la economía es la que define todo, que es la que define la producción, y resulta que no, el ecosistema es el que limita. Si hay deslaves, si hay exceso de lluvia o escasez, nuestra producción de alimentos, y hay un efecto en la economía, con la producción de alimentos, con nuestro muchas cosas. Por eso me parece vital que empecemos a aportar, incluso en la iglesia, un pensamiento sistémico. Un pensamiento no vertical, sino un pensamiento de que todos nos afectamos con todos. Un sistema es una entidad entonces cuya existencia y funciones se mantienen como un todo por la interacción de sus partes, recordando que el elemento del objetivo, pero el pensamiento sistémico contempla el todo y las partes, las dos cosas. Somos capaces de ver la generalidad de todo, pero también ser conscientes de que existen partes. Lo que tú decías, tú eras parte de la iglesia y no se te estaba viendo a ti como una parte, se te estaba viendo como un todo. Pero entonces tú no eras solamente tú, sino tú también tenías acceso a los testigos de Jehová, tenías acceso a los entes políticos, tenías acceso a los psicólogos, tenías acceso a mil y un cosas. Y entonces estamos olvidando eso como parte del sistema.
Y bueno, entonces resulta que cuando vemos un árbol, ya no podemos ver solamente el árbol. ¿Por qué creen que el árbol está creciendo así? Está solo. No, perdón, El solo. suelo. Suelo. El viento. Erosión del suelo. El viento, hay un viento tan fuerte y está tan poco acompañado ese árbol que él solo tiene que tratar de adaptarse al viento. Entonces, con esa forma, y si bien tiene un poco de inclinación el viento, pero como el viento va en esa dirección, él tiene que permitir que su tronco se flexione si quiere sobrevivir. Y algo que no vimos, hay una vegetación justo abajo, porque el árbol resulta siendo protector de las plantitas que están abajo. Pero nosotros somos capaces de ver ese tipo de cosas tal vez en los seres humanos. Entonces tenemos que empezar a mirar más allá y no mirar solamente la fachada de cada uno de nosotros. Entonces la ciudad como sistema tiene muchos elementos, estos tal vez son algunos. Tiene un territorio. La ciudad básicamente es un territorio. Seres humanos residentes y temporales, que es lo que afecta la interculturalidad, la culturalidad, nuestra identidad, todo lo que quieran decir. Pero dentro de esos seres humanos hay individuos, hay organizaciones que empiezan a funcionar de alguna manera como individuos, con sus problemas psicológicos o no. Pequeños núcleos como la familia, pero ya van creciendo en escala como escuela, como unidades, como grupo de vecinos, empresas, ONG, instituciones, bandas, como lo quieran llamar. Pero empiezan a haber pequeñas organizaciones. Iglesia debería ser, bueno, es una de estas organizaciones que forman parte de estos elementos de la ciudad como sistema. Alimentos, vivienda, resultan siendo también elementos del sistema. El agua, el aire, que a veces tomamos por obvios, también son parte del sistema. Y servicios, porque entonces también nosotros como seres humanos resultamos necesitando ciertas cosas por la densidad en que vivimos: salud, recreación, educación. Estos servicios pueden ser necesidad, pero también resulta que son un producto de nuestra congregación en ciudades. Otros seres vivos también tenemos que tomar en cuenta, no solo la vegetación, las bacterias, tenemos que tomar en cuenta los insectos, los hongos, los roedores, las mascotas, todo esto resulta siendo parte de nuestro sistema. De hecho, ahora las líneas de diseño urbano, que no lo digo ahora que se me pase, habla de que hay que traer la producción de alimentos a la ciudad. Ahora se habla de crear techos verdes que sean productivos y no solo estéticos. Y a veces con muchas de estas propuestas resulta viendo efectos en la psique humana de los habitantes y empieza a haber también efectos en el clima de la zona. Entonces, todo esto también hay que considerarlo. Bueno, entonces ahí los urbanistas pues decimos que los componentes deben ser las actividades secundarias y terciarias en una ciudad, los servicios, la infraestructura, las redes contraintelectores, tamaño y población, densidad poblacional. En cuanto a actividades secundarias y terciarias, pues eso ahora está en repensarse. Formalmente todavía no se ha dicho, solo son secundarias y terciarias. Digo, formalmente se ha dicho eso, informalmente está empezando a generarse producción primaria dentro de la ciudad de alimentos, ¿no? Ya está empezando a producirse lechugas para venderse alrededor de 5 cuadras, se está empezando a producir vegetales frescos, tal vez para poder acceder a alimentos dentro del ámbito urbano y no necesariamente en el límite de lo rural. En el centro del DF se está produciendo lechugas para vender a 5 cuadras alrededor. Y hay políticas de diseño urbano en Estados Unidos, en ciertos municipios, donde se está incentivando mucho la producción de alimentos dentro de la ciudad. Igualmente en Inglaterra, igualmente en otras partes de Europa. Suiza, por ejemplo, se habla de agricultura urbana. Hay ONG aquí en México que están incentivando mucho la agricultura.
aparecer muchas informaciones de todos lados. Una de las cosas que diferencia la sustentabilidad de hoy en día con la sustentabilidad de los 70 y los 60 es que ahora ha habido mucho diálogo entre las distintas profesiones y ha empezado a empatarse y equilibrarse, no sé si es la palabra adecuada, las distintas visiones de sustentabilidad de profesiones. Porque antes la sustentabilidad vista desde los biólogos era muy distinta a la sustentabilidad vista por los arquitectos o por algún filósofo. Entonces ahora está integrándose y está logrando tener una incidencia política. Pero algo que me llama mucho la atención y que a mí me hizo clic cuando lo vi es que se está presentando a un ser humano que tiene que encontrar un equilibrio del cual habla Jung, que es el pensamiento, hablando de un pensamiento sistémico, las sensaciones, hablando de la fenomenología, el anima mundi, en la cual los seres humanos tenemos la forma de conectarnos con el mundo, percibir el mundo, pero también la intuición, que es algo que a veces desde el racionalismo lo perdemos. Y la educación nos forza a limitar esta parte de nuestra vida. Pero para poder conectarnos con la naturaleza, a veces no podemos explicarlo, pero podemos conectarnos con ella desde la intuición. Entonces se está dando mucho, y por eso también se está dando bien mucho al encuentro con la fe, con la espiritualidad más que con la fe, o también con la fe junto con ella, que es la parte de meditación, la se está yendo mucho por el área budismo, pero resulta que yo descubrí mi experiencia espiritual desde la fe católica. Entonces yo digo, mi intuición también se sensibilizó mucho desde mi experiencia de fe. Entonces yo no digo que aquí dicen que es la meditación Santori, y yo digo que es la conexión espiritual con Dios desde distintas experiencias. Recuerdo mucho una plática de una pedagoga que trabaja en España, creo que en Madrid, y están tratando de formar a los niños en la espiritualidad en colegios que llevan 3 generaciones que no reciben nada de religión. Los niños, pues lo máximo que saben de religión es el hindú que va con su turbante, la musulmana que va con su burka, y ya. Pero entonces ellos están haciendo una conexión a través de la naturaleza para que los niños, desde el preescolar, empiecen a conectarse con su capacidad de admiración y de encuentro con Dios. Pero lo están haciendo desde un punto de vista ecuménico, digamos. Pero yo muchas de esas experiencias las tuve desde la fe católica. Entonces yo digo, la fe católica puede, nosotros podemos y debemos, entonces empezar a conectarnos también con esa creación para encontrarnos con nosotros. Y la última parte que habla de sentimientos, que ahí hace referencia a la ecología profunda. Una chica que es psicóloga, que estuvo haciendo un curso de chamanismo aquí en México, me decía que dentro de su experiencia de conexión, no sé cómo se dirá, ella sentía la tierra llorar, gritar. Y entonces ella nunca se había preocupado mucho, porque psicología es trabajar con humanos, no con la naturaleza. Entonces ella empezó a sentir una profunda conexión, entonces, a través de los sentimientos, con el planeta, con la naturaleza, a raíz de esa experiencia. Entonces, pasando al ser humano, tratando de acercarnos un poquito más a la humanidad como tal, ya viéndolo desde esta perspectiva sistémica, que no está él solito dominando al mundo, sino que nuestra oposición desde la Biblia, desde la teología, tal vez que somos los reyes, pero no podemos ser dictadores. Vamos a pensar en la vivienda, que tal vez es lo que nosotros creemos generalmente que es lo que le da sentido a la ciudad. Es un lugar cerrado, según la Real Academia, construido para ser habitado por personas. Y desde la planificación urbana de México y en otros países, se ha creído que crear muchas viviendas es lo que va a detonar la necesidad de servicios. Por tanto, el centro de la construcción en México, a nivel de desarrollos habitacionales, ha sido la vivienda. Y como que hay mucha población y mucha necesidad de vivienda,
Entonces, hay desarrolladores que construyen en las periferias, compran una antigua zona de producción agrícola, como ocurre en todas las ciudades, en toda Latinoamérica, a precio barato, y la diferencia con el resto de Latinoamérica es que pueden construir 10.000 viviendas. Solo viviendas. No escuela, incluso han habido casos de unidades habitacionales que las construyen, les dicen, esta es la parte del paraíso que va a ser tu casa, se la venden a la gente y la gente llega y no tiene agua, no tiene gas, no tiene transporte que lo lleve a su lugar de trabajo, ni siquiera carretera pavimentada completamente. Es decir, dentro de la unidad tienes todas las conexiones, pero de la unidad para afuera, nada. Entonces, eso ha generado una gran deserción, abandono de este tipo de viviendas. Pero ha habido gente que se ha atrevido a quedarse. Algunos, porque son los vándalos que roban a los demás. Entonces, ¿hasta qué punto la vivienda es realmente la unidad básica de crecimiento urbano? Eso está por cuestiones, yo lo cuestiono mucho. Se supone aquí en México que define barrio, demanda movilidad, los servicios, la parte de nuestra relación ciudadana en entorno. Yo sí lo cuestiono mucho. Tal vez vamos a ver unas visiones, unas pinceladas visiones. La que me preocupa más la de los ingenieros civiles, que en todo este elemento de que afectamos todo el ecosistema, incluyendo el suelo, los ingenieros civiles se acostumbraron o los formaron para responder, diseñar. Cuando el arquitecto diseña sobre todo la parte del espacio, estética, el ingeniero civil que se tiene que encargar de que el edificio se mantenga en pie. ¿Verdad? Entonces, él se encarga de procurar que la ductibilidad del edificio sea lo mínimo necesario. Entendiendo por esta filosofía que responde a la construcción a los requerimientos de espacio para la sociedad, que ya se supone que sería un arquitecto, pero responde sobre todo a los permanentes, que si se diseña un edificio es para corto tiempo, para el tiempo que va a ser utilizado, 30 años, 40 años, 50 años, pero no se planea para qué va a pasar con ciertas eventualidades como lluvias excesivas, como terremotos, más de cierto grado. Sí, para poder hacerlo habría que hacer una investigación muy amplia, muy costosa, y entonces se limitan a asegurar que el edificio se mantenga con lo mínimo necesario. Y entonces calculan eventos ocurridos en rangos limitados. Si hacen una investigación, están obligados a eso, 10 años, 50 años es lo mucho, pero entonces el problema es que a veces hay rangos de eventos de 100 años, 200 años, 300 años. Entonces, hay edificaciones que tienen, por eso cada vez que ocurre un desastre, hay un cambio en el reglamento de la construcción civil. La ciudad entonces cuna de la filosofía y de todas las ciencias. En la antigua Grecia se considera que la calle es un lugar de logos, encuentro del diálogo, escuela y política era simplemente la calle, y con el paso de los años la ciudad ha cambiado, como ya se ha dicho en todo este evento. Heidegger, por otro lado, hace referencia tal vez a una ética cuando dice que construye el que habita. El problema es que muchas unidades habitacionales aquí la construyen gente que no está dispuesta a vivir ahí. Entonces empezamos a diseñar espacios ignorando nuestra naturaleza humana y ignorando la idea de sistema, porque si ellos no están bien, nosotros tampoco. El lenguaje y la conversación, bueno, el diálogo entonces forma parte de todas las relaciones humanas, la naturaleza de nuestras conversaciones, entender la calidad de nuestras relaciones, y eso es algo que a veces no se está viendo en el diseño urbano. No se están generando espacios para que podamos justamente dialogar, que fue el concepto del café. El urbanismo como profesión tiene menos de 60 años y particularmente, por ejemplo, en mi escuela donde yo estudié no llega a 50. Igualmente aquí tiene un poco menos, tiene como 40 años aquí en México. Y bueno, aquí por ejemplo Héctor Quiroz ha hecho un estudio sobre la ciudad y ha podido percibir diferencias no solamente en el diseño urbano de acuerdo al objetivo con que fue creada cada ciudad. Las petroleras responden a ciertos tipos de diseño y relaciones sociales, incluso relaciones de poder, a veces distinto a las ciudades que crecieron como portuarias
o las que crecieron como agrícolas, entonces hay diferencias. Detalles de la ciudad es que es una sobrecarga de estímulos que sobrepasan la capacidad de procesamiento cognitivo. Nosotros no nos percatamos, pero a veces nuestro cerebro está registrando información que nosotros conscientemente no la estamos registrando. Tanto es así que nosotros en la ciudad tendemos a ser como tener una mirada más amplia y más dinámica que las personas que están acostumbradas al campo, ¿no? Y de hecho un síntoma de esto es, por ejemplo, que los niños en la ciudad tienden a abrir los ojos el mismo día en que nacen, y los niños cuyas familias han estado desarrollándose en el campo puede que tarden un poco más, y nuestros abuelos una semana. No sé si a ustedes les pasaba. Yo recuerdo, la gente mucho mayor dice o decía que los niños abrían los ojos a la semana de nacido, no antes. Entonces, ¿qué tanto la ciudad resulta estimulando a todos, desde el vientre materno, desde el momento, desde el tiempo de gestación, para desarrollar habilidades cognitivas, fortaleciendo ciertas habilidades y debilitando otras? Por ejemplo, los seres humanos urbanos tenemos poco desarrollado la vista a largo plazo. Aquí hay muchos más casos de miopía en la ciudad, y cómo nuestro oído se vuelve poco fino. Una persona que está acostumbrada al campo o a la selva es muy capaz de detectar sonidos, pero cuando ellos vienen a la ciudad se sienten aturdidos por el ruido que tiene la ciudad, y nosotros no nos percatamos del ruido. Bueno, por eso, pues entonces también la ciudad, por la imagen que ha generado, con esta lucha de ciudad-campo, de esta como crítica hacia la ciudad desde la mirada del campo, entonces se ha estudiado, pero como los problemas. Y se han hecho muchas investigaciones en las cuales dicen no, que en la ciudad hay más enfermos mentales y esto y lo otro. Y se ha ido viendo que más bien sí hay, tal vez sí más enfermos mentales, pero porque en la ciudad pueden encontrar más fácilmente una ayuda a sus problemas, ¿no? Hay más especialistas aquí que los pueden atender que en el campo. Entonces también hay una migración tal vez a la ciudad de estos casos, y por eso no puede ser una forma concluyente decir que en la ciudad hay más enfermos mentales por sí mismo. Pero también han habido distintas imágenes en la ciudad. Hay ciudades que, por ejemplo, la Ciudad de México tiene una fama espantosa de insegura, de peligrosa, de que aquí te pueden robar en cualquier lado, y actualmente no se vive eso, pero todavía está en el imaginario urbano de muchas personas. Mucha gente del interior del país, cuando viene al DF, está muy temerosa de que le pase algo, y resulta que pues también ya no tanto, ¿no? Entonces, dentro de las capacidades humanas que tiene de relacionarse, que tiene que aprender el ser humano, o psicológica, está aprender a manejarse ante la contaminación sónica, atmosférica, la visual, aprender a elegir de todo lo que se ve, qué es lo que se quiere, dinamismo y competencia, aprender a manejarse en esos ambientes, necesidad de adaptación, y eso no es también muy fácil de manejar y hacerse consciente siempre. Estimulación temprana y constante, multiculturalidad e interculturalidad, es algo que es muy propio de la ciudad, independientemente de la escala. Porque a veces decimos, no, las ciudades son como México, como las que tienen más de 1 millón de habitantes, las capitales, y resulta que hay ciudades muy pequeñas que resultan teniendo muchas de estas experiencias. Estoy hablando de ciudad porque resulta que las unidades habitacionales resultan, tal como tú decías, tú, chilena, viviste en España en una unidad habitacional. La unidad habitacional resulta siendo una pequeña ciudad a veces, porque dependiendo cómo ha sido diseñada, puedes encontrar y cubrir tus servicios dentro de ella. Tal vez aquí en México un poco menos, pero por ejemplo, en Venezuela había normativas que yo tuve que estudiar, en las cuales bajo cierta proporción, y sé que en España también es obligatoria, de habitantes, hay que cubrir cierto número, cierta cantidad o calidad de servicios. Entonces, una unidad habitacional puede ser una pequeña ciudad. Por ejemplo, en unas unidades habitacionales, como muchas veces hay profesionistas, como dicen aquí en México, profesionales, entonces resulta que si me enfermo voy a decir al vecino que es médico.
Entonces resulta siendo su casa una pequeña clínica, un pequeño hospital, ¿no? Donde no te pueden internar, pero te están checando. Simultaneidad, que es algo que nos puede afectar la psique también, porque resultamos obligados a hacer varias cosas a la vez. La mamá está cuidando al niño mientras está leyendo, mientras está cocinando, mientras está haciendo otra cosa, papá también. Resulta que los hombres también han aprendido a hacer varias cosas a la vez, y ya no resulta siendo eso una habilidad solo de la mujer, sino empieza a ser una habilidad de la raza humana. Aprendizaje y desaprendizaje. La ciudad empieza a ser un lugar de aprendizaje y desaprendizaje. Y entonces la ciudad es sinónimo de perdición y de impacto a la naturaleza, o sinónimo de progreso y civilización. Entonces son muchos imaginarios que pueden estar dentro de lo que las personas que viven en la ciudad. Aquí solamente quise aclarar dentro de el elemento formal de la ciudad, de lo que se considera urbano. El INEGI considera que una zona deja de ser rural a partir de 1.500 habitantes. Entonces, una unidad habitacional fácil tiene como este concepto de urbano, de ciudad, ¿no? Bueno, para ser consciente en los constructores de ciudad, de lo que construimos la ciudad, la producción social de vivienda, entendido su sentido amplio, que no es solo el que yo quiero mi casa y la construyo en el primer terreno que consigo, sino también yo que puedo comprar un terreno y construirlo con mis propias manos, o contratar a alguien para que lo construya, o yo me asocio con otras personas y entre todos construimos una pequeña unidad habitacional, o yo puedo pedir, o un grupo de personas pueden contratar los servicios de una desarrolladora para que entonces cubra mi necesidad de vivienda. Tiene un 62.9% aquí en México. Lo que son viviendas financiadas, es decir, una desarrolladora es la que construye y yo elijo la vivienda y bajo un crédito, el 23.6%, y la vivienda residencial un 8.2%, que se construye como para clase mediana alta. Y bueno, la vivienda media ya es 5.3%, ¿no? La metrópolis, que sería un concepto importante que hay que meter en todo esto de ciudad, ya son como varias conurbaciones que generan, pues aumentan el impacto de todos los elementos de ciudad que ya comentamos. Entonces el desarrollo de ciudad puede ser lo antiguo, como vemos en esta foto del Zócalo, o puede ser la improvisación impresionante de los barrios, de las favelas, pero también puede ser una unidad habitacional donde la gente compró una casa con un tamaño, unas características, y la gente no se remodeló completamente la vivienda porque fue la única manera que pudo tener acceso a una propiedad, a un terreno con servicios, y al mismo tiempo cómo pueden ir hasta acrecentando la vivienda de acuerdo a sus necesidades y en la medida que la legalidad se nos permita, o la autoridad. Pero eso no quiere decir que una vivienda tenga que ser fea. Autoconstrucción, en algunos momentos, estas son viviendas de autoconstrucción que aquí en México, aquí en el DF, que la gente se organizó, tuvo una suficiente asesoría como para tener ambientes amables, amigables, con verde. El verde, quiero agregar algo, tiene un elemento importante porque hay estudios de psicología social y de medicina que confirman que las personas que tienen conexión con lo verde, con la naturaleza, tienden a ser más sanas psicológicamente. Punto uno. Y si están enfermos en un hospital, las personas tienden a recuperarse entre 1 y 3 días más rápido o más que una persona que no tiene contacto con la naturaleza durante su proceso de recuperación o de hospitalización. Entonces, es importante que las ciudades y las unidades habitacionales podamos incluir lo verde como parte de esa opción por tener lugares más habitables, ¿no? El 70% de los usos del suelo en la ciudad están destinados a la vivienda, y esta debe vincularse con el desarrollo urbano y regional. Y bueno, aquí son también
unos puntos de intervención del campo habitacional en vivienda nueva, progresiva, tal vez unos términos que tal vez no es muy relevante por el tiempo, pero son importantísimos poder colocar estos espacios de encuentro como parte de esa habitabilidad, porque la habitabilidad no es solo la vivienda, sino, como dice Heidegger, cualquier espacio que tal vez que se pueda ocupar, puede ser un puente, si lo estamos ocupando regularmente, pues tiene que ser habitable. No solo estético, ¿no? Que los arquitectos se quedan mucho más con lo estético, sino habitable, es decir, que sea funcional, que podamos usarlo, que sirva para lo que necesitamos. Actualmente el 65.3% de la población mexicana vive en zonas urbanas, 56 zonas metropolitanas, y la pobreza teóricamente ha ido bajando. Entonces se supone, por eso, que la gente va a tener más acceso a créditos y a poder manejar, a tener acceso a vivienda, en la medida que tal vez la gente también va teniendo niveles más altos de conocimiento, pues tal vez le es más fácil como acceder a ciertos beneficios. Y bueno, en México todo lo que ahorita está funcionando para que la gente tenga acceso a vivienda en las distintas formas que ya les comenté. Pero entonces, dentro de México y fuera de México están empezando a ver unas nuevas propuestas de diseño, principios, ideas, métodos, que por ejemplo está el proceso de diseño integrado, que consiste en que todos los constructores, diseñadores, habitantes, los que van a dar el mantenimiento a la unidad habitacional, deben participar de la mesa de diseño. Entonces poder preguntarse y saber qué necesitas tú. Bueno, que la tubería no debe pasar por aquí porque aquí me estorba para poder repararla, lo voy a decir de mantenimiento, y así como varios elementos. Entonces requiere una habilidad de diálogo, un proceso diseñado claro, y diálogo con el distinto y diálogo con también con otras religiones, con otras personas, con otras visiones de lo que hay que hacer, capacidades de negociación, prevención del crimen, del diseño en los espacios públicos, empezar a ver que el diseño sí influye en cómo se relacionan las personas y eso incluye la criminalidad. Por eso Jane Jacob habla de tener ojos a la calle, poder diseñar de tal manera que la gente pueda verse, encontrarse en el espacio público. El espacio defendible, entonces tiene que haber una capacidad del espacio de hacer que la gente se sienta parte de él, se sienta su espacio para poder atreverse a defenderlo. Ya otros métodos son sintaxis espacial, como a través del software podemos encontrar elementos clave dentro del espacio que nos permitan mejorar los diseños. LEED es un método de certificación que entonces tiene un checklist que les permite checar si están ahorrando agua, si están cuidando el ambiente, si están contaminando en la construcción, o si están logrando espacios de relación entre los vecinos, si están logrando que la gente tenga contacto con la naturaleza, y empiezan a ver como muchos elementos. Y ahí han habido, luego de LEED, otros, uno de estos sería One Planet Living, entre otros que están incentivando mucho que todo diseño urbano, que hasta ahora se está concretando en unidades habitacionales, genere comunidad, sociedad integral. Debemos partir del conocimiento de lo bueno que somos y tenemos para perderlo. Y eso es otra cosa que también todas estas técnicas o estos métodos están centrados en. Hay que reconocer lo bueno que hay en la zona, desde lo biótico hasta lo abiótico, desde lo social, lo material, lo económico, todo hay que reconocerlo para poder entonces partir de ahí hacer un diseño. Entonces eso requiere también de un diálogo con los lugareños, con los que viven ahí, reconocer también la tipología de construcción tradicional, y entonces empieza a haber como una integración de lo cultural, de lo que se acostumbra ahí, de las culturas, de las costumbres, de respeto a las culturas locales. CEPED es el proceso de diseño integrado es otro, un urbanismo que parte entonces que tiene su trabajo central, primero no es ver los defectos de los problemas del lugar, si incluso en un tiempo de regeneración urbana, sino a partir de lo bueno que ya tiene. Todas estas hablan mucho también del reciclaje urbano, de no abandonar estructuras, de no tumbar estructuras completamente, sino
sino poder aprovechar lo máximo de ellas. Y bueno, mucho desde sobre todo en la producción social del hábitat, se habla mucho de lo social, de que haya encuentros democráticos que generen ciudades justas y habitables, economía popular fortalecida. Lo interesante de la economía local fortalecida es que generalmente conecta a la gente, la integra. Porque si tú produces papas y yo no, yo te lo voy a comprar a ti, pero tú vives cerca de mí, empiezas a ser tú una persona conocida por ti. Y algunas pues sí, movimientos a nivel de Latinoamérica han tendido a aplicar algo de esto, pero a veces se queda corto en esto de construir ciudad. En Bogotá está el movimiento, no sé cómo llamarlo, Minuto de Dios, movimiento, no me acuerdo cuál es el nombre apropiado, Minuto de Dios, y ellos han estado construyendo viviendas, pero les ha costado llegar a un espacio urbano que fortalezca las relaciones sociales. Entonces, la crítica que se le puede hacer, que yo tal vez admiro mucho el Minuto de Dios porque logró responder mucho a la necesidad de vivienda desde una perspectiva de la iglesia, porque son los eudistas que lograron a través de la renovación carismática fortalecer la espiritualidad, recibir los inmigrados a Bogotá y crear unas zonas urbanas, pero le faltó crear espacios de encuentro públicos. Entonces, tal vez en la iglesia también tenemos que empezar a vernos parte de los que generamos ciudad, ¿no? Como individuos y como institución. Y bueno, aquí en México se hablan de los DUI, que ya están tratando de hacer cosas, ya se está entonces filtrando toda esta necesidad humana y ecológica a las instituciones públicas, a la toma de decisiones. Por ejemplo, el Fonavi ya no da créditos a personas que no vayan a comprar una casa que no tenga el concepto de verde, que debe tener ciertas ecotecnologías al menos, pero que también ahora están tratando de exigir que la unidad habitacional donde alguien vaya a pedir su crédito para poder comprar la casa, ejercer su crédito, entonces debe tener espacios urbanos que integren a la sociedad. Entonces elementos que considerar que no vamos a poder dejar de tomar en cuenta es que el espacio urbano es finito y tenemos que aprender a vivir con lo que tenemos, porque si seguimos comiéndonos el ambiente, esto va a estar para todos nosotros y no la iglesia, no va a ser humano. La producción y mantenimiento de vivienda es un emisor de CO2 y el CO2 y otros contaminantes. Tal vez el que se está monitoreando ahora es el CO2, pero entonces por cada construcción de metro cuadrado construido es 0.29 toneladas de CO2 solo por un metro cuadrado de construcción. Y eso equivaldría a 16.600 metros cuadrados de áreas verdes. Entonces, si vamos a construir un metro cuadrado de construcción, tenemos que construir un montón de áreas verdes. Y eso sería algo así como 85 veces el área del lote. Entonces no podemos sostener eso, y eso la iglesia también lo tiene que considerar. Entonces, ¿hasta qué punto podemos empezar a pensar en un compartir espacios con otras actividades? Y eso implica entonces volver a abrir la mirada, hacer una mirada sistémica, que la iglesia no está sola. La iglesia comparte espacios dentro de la ciudad con otras religiones, con otros servicios, con otras funciones. Y entonces la iglesia católica, pues los católicos deberemos también mirarnos dentro de el efecto isla del calor, de la producción, de la construcción, de vivir con todas las comunidades que tenemos. Necesitamos también aprender a crear demandas de transporte público, no depender tanto del carro privado, pero eso también implica generar servicios cercanos a donde vivimos. Y en la Ciudad de México es complicado, pero se están haciendo pequeños intentos ya de que esas 10.000 viviendas no estén solas, sino que estén dentro, rodeadas o acompañadas de servicios básicos, escuelas, trabajo, yo digo iglesias, servicios religiosos, espacios públicos donde se pueda encontrarse de alguna manera con nosotros, con la autoridad, con la espiritualidad. De manera que no tenga
tengamos que hacer como más movimientos, gastos enormes en comunicaciones, infraestructura, de vivienda, de transporte. Y bueno, ya todo lo que es lo más antropológico, pues entonces ya más o menos lo ha dicho bastante Ramiro, así que mejor no hablo mucho de ello. El derecho a la ciudad que habla Henry Lefebvre, que también se nombró el derecho a la Carta de la Ciudad ayer. El espacio urbano. Es importante que el espacio urbano puede ser favorecedor de generar vulnerabilidad en algunas personas. Dicen que ciertos diseños urbanos hacen más vulnerable a la mujer cuando tiene que trabajar en ciertos horarios. Entonces, por ejemplo, una de las explicaciones, que no es la única, pero una de las explicaciones de que Ciudad Juárez haya tanta feminicidio es porque la forma en que está diseñada la ciudad es muy segregada. Entonces la mujer vive en un lugar, pero tiene que usar el transporte público para ir a las maquilas, pero las maquilas son grandes lotes donde están totalmente cerrados y no hay ojos en la calle, y en cualquier momento pueden secuestrar, matar, hacer cualquier cosa a una mujer en los horarios en que trabaja en la maquila y nadie se entera. Entonces la ciudad resulta siendo, entonces la ciudad, decimos, ¿qué estamos construyendo nosotros como individuos y como iglesia y como organizaciones de inspiración católica o cristiana? Que estamos también favoreciendo a vulnerar a algunas personas que no pueden entrar porque son discapacitados, porque no pueden participar, entonces no estamos teniendo una visión sistémica que ve todo en las partes. Entonces esto también forma parte de la ciudad. Y bueno, y algo que yo considero es que la estética de la ciudad, así como la estética en general de las obras de arte, son una expresión de la psique, del inconsciente, del artista. Yo creo que las ciudades también son una expresión del inconsciente personal del que construye o diseña, pero también del inconsciente colectivo. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros como colectivo? ¿Qué estamos contagiando a los demás para construir ciudades más segregadas? Tal vez porque nosotros estamos funcionando muy segregadamente. La ciudad como ciudad de aprendizaje, entonces en esas acciones que se reflejan en lo estructural, físico o estructural social, o en la estructura social, entonces resulta siendo la ciudad un lugar de aprendizaje. Si nuestros niños están aprendiendo a ser segregadores o a ser integradores dentro de la ciudad, están aprendiendo a juntarse con otros distintos o transitar la ciudad o sentirse libres de ocupar otros espacios, de descubrir nuestros nuevos espacios o no, o simplemente enconcharse y quedarse solitos en su espacio, su colonia. Entonces nosotros podemos ser, así como hay mucha estimulación a través de los medios de comunicación, a través de, pues sí, el hecho de que una mamá embarazada esté en el transporte y el bebé esté escuchando tantos ruidos que no comprende, también está recibiendo estimulación, pero también está aprendiendo a alienarse. La ciudad entonces resulta ser una ciudad pedagógica. La forma en que se aplican las leyes, la forma en que unos tienen derecho a educación y otros no, también va generando un aprendizaje en las personas, algunos de frustración, de sentirse yo no puedo nada, yo no tengo derecho a nada, nadie me quiere ayudar, o de victimización, o al contrario de desarrollo, de capacidad de creerse capaz de desarrollar. Vi un trabajo de un antropólogo chileno de Santiago que hizo un estudio de dos unidades habitacionales, una ubicada al sur en la zona pobre y otra en la zona clase media alta. Y fue un estudio realizado durante varios años y se estuvo como midiendo un poco el nivel académico, la capacidad, el nivel de desempleo, la integración a la sociedad, digamos, y descubrieron que los que estaban cercanos a los ricos eran los que lograban llegar más lejos, académicamente hablando, menos desempleo, menos diserción escolar, y a pesar de que tenían características
y los de abajo que están rodeados de pobreza, en cambio, había más bandas, había más, porque no había esa capacidad de mirar a alguien que le va mejor y encontrar como también herramientas personales para superarse. Entonces, el contexto en que nos desarrollamos, me gusta mucho que Jesús habla de, se me olvidó el término, que se mueven de una cultura a otra, que típico los agentes de pastoral resultan siendo Anfibios culturales. ¿Vuelvo a decir? Anfibios culturales. ¿No? Que se mueven en varios medios, y la Iglesia Católica en ese sentido, tal vez yo, la organización que me suena más es Fe y Alegría, por ejemplo, y tal vez yo pienso las actividades de misión que yo realicé, resultaba un detonador de la creatividad de los más pobres para atreverse a hacer espacios o actividades que les permitieran superarse y no quedarse en el vandalismo local que podía ser lo más a la mano que pudieran tener. ¿Qué otra presentación? Sí, caray. Pero yo creo que ya terminó. ¿Ya son las 6? 20 para las 5. Bueno, las conclusiones son muy cortas, básicamente consideran parte del sistema, del ecosistema, aceptar la interdisciplinariedad, y bueno, aquí básicamente están algunos de los autores que estuve repasando, y no podemos cambiar nada a menos que lo aceptemos que está. Entonces, esa es básicamente mi esfuerzo profesional. ¿Sí? Sí. Espero que les sirva. Pero solo como referencia, ustedes que han trabajado de unidades, de eso del INEGI es muy interesante, después de los 1500 ya se considera urbano. Por una unidad habitacional, ¿cuántas personas estamos hablando? ¿De cuál quieres hablar? No sé, nada más. En la para que tener yo una vivo, referencia. que es la Roslis, tiene cerca de 600 apartamentos y 3 habitaciones, Y es chiquito eso. y esa unidad es pequeña. Es pequeño. Pero aquí en México, es decir, te creo que, por ejemplo, la que está aquí, entrando a Santa Fe, bueno, antes de Santa Fe, la del IPS, creo que es, esa debe tener fácil 5.000 gente. La de Santa Fe. La de Santa Fe fácil debe Una de tener las 10.000 primeras de gente. Santa Fe. Debe tener 5.000, 10.000 gente, porque aparte, por ejemplo, Tlatelolco tiene cerca de 100.000 habitantes. No solo por los que viven o que rentaron su apartamentito, ¿no? Y lo que tiene bueno Tlatelolco es que tiene distintos diseños. Tiene apartamentos de una habitación, pero apartamentos de 3 habitaciones. Tiene como para distintas clases sociales. Fue diseñado para distintas clases sociales. La diversificación, eso es algo que yo le valoro mucho a Tlatelolco. Pero tenían una azotea. Y resultaron que muchas de las personas rentaron la azotea como habitación. Porque la azotea era la habitación de las chachas, para la servidumbre. Pero entonces algunas personas, a lo mejor no necesitaban o no querían, y resultaron rentando ese espacio, y allá resultaron viviendo familias, no una persona. Entonces, no se está seguro, porque aparte tiene no dejen que la gente suba a la azotea, ni hacer los censos. Y entonces resulta que hay una probabilidad de que, si bien está diseñado como para 70.000 gente, hay una posibilidad de que haya entre 50.000 y 100.000, precisamente porque no pueden llegar a esas azoteas y porque hay unos apartamentos que están abandonados porque a raíz del terremoto, Sí. hay gente que tiene la propiedad pero no se atreve a vivir en ella ni se atreve a rentarla. Entonces es una cosa muy así, digamos, es decir, Pero como que sí, no es fácil. claro, la idea es. Sí, entonces hay muchos servicios, como tú decías, que necesitan identidad dentro del lugar. Pero por ejemplo, estas unidades habitacionales que hacen 10.000 casas igual, la gente empieza a tener una falta de identidad territorial. Falta de identidad territorial. Porque da igual que yo viva en esta casa que 5 cuadras más allá. Sí, porque además está en el reglamento que no las puedes poner nada adelante, que la destino. Hay unas que sí, que no se puede, pero hay otras que se han saltado esa barra y sí han remodelado sus viviendas a costa de, como no hay una autoridad que realmente ejerza.
Sí, tendría varias preguntas, pero no sé si... Bueno, Yo propongo ¿qué que hacemos? lea y le lo que pasa es que era un sacerdote que venía a hablar de... No sé, pero Ernesto Claretiano. es claretiano, pero se enfermó, no pudo venir y mandó su ponencia. Entonces, en realidad lo que haría sería leer la ponencia y si hay preguntas, como sería muy complicado. Conversamos todos. Entonces, propondría que tuviéramos un diálogo, digo, porque además es un poco el tiempo y la carrera, Sí. quizá profundizar en lo que hemos escuchado. Sí, tenía una pregunta. Cuando en esta teoría de sistema, yo creo que es muy importante lo que tú planteas, Roberto, bien significativo el tratar de hacer el intento por pensar efectivamente como conjuntos que van componiendo una totalidad y en ese conjunto pertenecen como distintos también ámbitos humanos. O sea, la ecología o el mundo de la naturaleza, después las personas, sus dimensiones cognitivas, afectivas, etc. Ahora, lo que yo veo que la sociedad propiamente tal pasa que hay un sistema, pero un sistema que no es de parte igual. Son sistemas con muchas distorsiones, no sé cómo llamarlo, así como las personas a veces podemos tener como áreas muy desarrolladas y otras subdesarrolladas. También a nivel de la sociedad uno ve que hay, como dice, barrios o sectores que conforman un conjunto, pero este otro conjunto de otro lugar no tiene nada que ver con este. Entonces, como uno dice, casi no es comparable, porque tú si vives en tal sector, para ti la ciudad es amable, es verde, ecológica, es linda, es bella, y estás en otro lugar y es muy distinto. Pero No sé si ¿quién roba las casas de la gente de la... Tú eres de Chile, de Santiago, de la ciudad Carmen. ¿Quién roba esas casas? Gente pobre. Entonces sí hay una relación que no vemos, porque estamos acostumbrados a ver lo superficial, lo que... No, si no digo que no haya relación, sino que digo que es muy asimétrica. En tu teoría de conjunto, tú hacías un conjunto y todos los conjuntos eran iguales. Bueno, tienes razón, tuve una falla de diseño pedagógico. Entonces, esa idea de conjunto yo creo que no expresa, o sea, este es un sistema, por decirlo, es un sistema, hay relaciones, pero de conjuntos absolutamente es más complejo, es desigual, es conflictivo, o sea, creo que como teoría de sistema no tiene que pensar una teoría de sistema no tan en este sentido humorístico, tan como de simétrico, no sé si me explico. Sí, y era por eso que presenté el árbol, porque el árbol no se ve simétrico, no se ve en un paraíso para el árbol, pero está ahí. Y su posición y su adaptación al medio fue la respuesta que permitió que otros seres vivos se desarrollaran. Esas plantitas abajo de la copa. Si no hubiera estado eso, entonces las plantitas se hubieran ido por la erosión, por el viento. Entonces, lo que yo quería tratar de explicar de la manera más sencilla posible era justamente que nosotros somos un sistema. Y tienes toda la razón. Es asimétrico, algunos individuos son más chiquitos que otros, lo que decía, algunos son individuos personas y otros son individuos grupos. Y cada uno tiene distintas funciones, cada uno tiene distintos alcances, y si vamos a la teología, la lógica del cuerpo de Cristo, se nos olvida a veces incluso dentro de la iglesia. Entonces abandonamos a unos, como tú decías, no te sentías parte de la iglesia, perdiste tu identidad, perdemos a unos, y al perder a uno, resulta que perdemos nuestra riqueza.
nuestro sistema se debilita. Entonces estamos perdiendo nuestra visión sistémica, que era tal vez algo natural, obvio en los indígenas, porque no le quedaba de otra, porque eran parte de la naturaleza, y ahora que nos hemos vuelto tan hábiles para crear nuestros espacios y adaptarlos a nuestras necesidades, entonces nos estamos desconectando de esa visión más amplia y nos estamos volviendo miopes. No con la de los ojos de los lentes, sino en esa comprensión de qué somos los seres humanos. Lo que hicimos con el imaginario de las comunidades habitacionales pretendía abarcar más que solamente a las personas que viven allí. Por eso escudriñar un poco el magisterio, escudriñar lo que pensaban los sacerdotes, escudriñar lo que pensaba la gente. Porque la primera propuesta era qué piensa la gente, pero digo, bueno, sí, pero eso no contrasta, no nos dice, no nos da elementos. Y sucede que en uno de los casos, comentábamos ayer en el taller, uno de los sacerdotes, porque se enfermó, porque ya era de edad mayor, se hizo murano, y entonces el sistema se rompió. Los agentes de pastoral que iban y se enfrentaban con algunas situaciones que no tenían previstas, regresaban y no eran acogidos, no eran consolados, y entonces estaban deprimidos. Pero al retirarse por esa depresión, quienes quedaban desamparados en ese sentido eran las 14 personas que respondieron de un conjunto habitacional. Nosotros lo veíamos y por eso planteábamos que la acción pastoral debiera ser conjunta, más holística. Pero de pronto algunos sacerdotes no lo ven así, tratan nada más un punto, pero olvidan el resto y no saben por qué no funcionó. A mí me parecen muy interesantes estas visiones, que a veces las ciencias sociales incluso no las tienen en cuenta y se hace parcial. Sí, la propuesta es justamente ver a la comunidad habitacional más desde las relaciones, pero no solo tecnológicas, sino relaciones con el espacio, con la naturaleza. Por eso la idea de sistema, y recordamos que todo sistema está subdividido en pequeños subsistemas. Entonces justamente esa parroquia es un subsistema, de limitarse a esa parroquia, seguramente ellos tienen familiares en otras parroquias y eso genera debilidad en otros lugares. Sí, pero ya no doy tiempo mencionarlo completo en las ponencias, pero hay unos autores que hacen un sistema, porque se habla de que la unidad habitacional rompe con el espacio físico, y dice no es cierto, porque bien que mal sirve para articular el paso de diferentes barrios o del campo, pero no está aislada. Decía, y también decía, hay una ruptura de relaciones sociales. No es cierto, porque en la apropiación y en el conflicto que se da en la apropiación de espacios públicos hay conocimiento y saben que la vecina de allá tiene estas características y saben cómo se llama, aunque tengan disputa, pero hay relaciones sociales. Donde decían, hay el conflicto, es porque los de las unidades habitacionales tienen una autogestión. Por ejemplo, en Ciudad de México sufrimos mucho de agua. Ellos suplen el agua, mandan pipas, el propio consejo de condóminos, pero no lo hacen el Estado. Pero dicen, bueno, si tú no me estás trayendo el agua, ¿por qué me cobras? Y es ahí donde empieza la disputa, que sería la autogestión. Y eso también se aplica a la iglesia, porque dice, quiero que me vengas a celebrar una Eucaristía, que vengas a dar catecismo, que sea. ¿No quieres venir? Yo traigo el que sea. Quiero que vas a lavar, pues ahora mismo. Pero nosotros lo pensamos precisamente como más grande el sistema. Por eso es que es muy complejo, al final de cuentas. Pero es esto, y desde luego tienes razón, es tan complejo, pero tenemos que hacer algún acercamiento, porque de otra manera se nos va a estar perdiendo. Hay un tema que yo creo que salió un poco hasta ahora en el que tú tocas, creo que sería muy interesante
pero se me invoca hasta ahora en el Congreso y el tema del transporte. A mí de la primera llamé, llegué al aeropuerto aquí a la Ciudad de México y llamé porque no había nadie esperando, entonces llamé a Verónica, eran las 6 de la mañana y me dice, sí, mira, lo que pasa es que tú estás, la primera noticia de Ciudad de México me dijo que el transporte era caótico y que me iban a ir a buscar más tarde porque la persona estaba en un tal, ¿cómo se llama? En un embotellamiento y todo. Bueno, y en Santiago, lejos, uno de los grandes problemas que hemos tenido urbanos ha sido el transporte, que se intentó hacer un diseño parecido al de Millennium en Bogotá, que ha sido un desastre. Llevamos 6 años con inversiones de millones y millones de dólares y se sigue subvencionando con millones y millones de dólares, además de lo que se le cobra a la gente. Ahí se cobra creo que 3 pesos o 5 pesos, que es como un cuarto, no sé, o sea, nada, claro, para nosotros nada. o sea, para nosotros es como $1.50, un pasaje, una ida a un lado. Bueno, y si tú andas en auto, yo me demoro, o sea, una persona en auto, yo me demoro la universidad en auto, normalmente 45 minutos, pero por ejemplo la persona que trabaja en la casa de nosotros se demora 1 hora y 45 para llegar a la casa, o sea, viaja 4 horas al día para trabajar. Bueno, lejos, entiendo, claro, yo entiendo que lejos, en muchas ciudades, el problema del transporte es un tema crítico que no toca. Es un problema de diseño. Claro, El problema ese del que tú hablas es un problema de diseño urbano. Porque si la señora que te trabaja viviera más cerca de tu casa, te aseguro que iría caminando. Prefería caminar media hora que pagar un transporte. Pero en el sector donde vive a lo mejor no hay una persona disponible para trabajar. son gente pobre, que no viven en los sectores más acomodados, más medios. Es un rollo de Una diseño. sociedad Es un rollo de segregada. diseño, porque yo puedo diseñarte una unidad, y de hecho que es lo que se está hablando ahorita justamente de las certificaciones One Planet Living y otras americanas, europeas, es que debe haber una unidad habitacional con poca gente, es decir, no 1000 gente, sino tal vez 100, 200 de clase media alta, pero al lado debe haber una unidad pequeña que tenga también 100, 200 gentes o menos, o no sé cómo es la proporción, que tenga menos recursos. ¿Me explico? Entonces y sí se puede con ciertos conceptos de diseño. Pero mira, te puedo decir algo, la construcción o el diseño de construcción actual en Santiago es que mientras la gente de clase alta vive acá, los pobres viven en la periferia, los pobres van alcanzando a la clase alta se va más arriba. Y Pero no se esa es la lógica de segregación urbana, claro. que en serio está dañando me imagino que ustedes se hacen, así como es su señora que vive en tu casa, la señora que hace el servicio en tu casa, le puede pasar algo en esa hora y media de transporte, puede haber un accidente, está viendo riesgos sociales. Ella solamente no tiene mucho servicio probablemente, por eso tiene que trabajar con lo que está trabajando. Por la misma razón, que congrega grupos marginales donde no se trabaja uno a otro. Yo quisiera añadir un punto que más o menos trató sobre alguna perversión de fondo de cómo vivimos ahora, no cómo podríamos vivir. Este pensamiento neoliberal. Hace varios años se creó una cadena de cines llamada Cinemex y fue muy exitosa. Yo me ponía a observar por qué, pues ir a un cine como otros tantos. Pero observa algo muy interesante. En los barrios ricos donde estaban estos cines, bueno, parte de los cines, quien atendía, bueno, era gente blanca, claro, y o en auto, quienes atendían eran gente morena, gordita, chaparrita, es decir, la servidumbre. Y en los barrios más pobres, que también estaban los cines, quienes atendían eran gente blanca, o sea, era al revés. ¿No me fijé eso? ¿No me había fijado eso? Ahora ya no tanto, pero en el inicio así fue. ¿Y cómo lo interpretas tú eso? Pues es que quienes están... Fuerza a los imaginarios. Exacto.
porque finalmente los pobres que ven que alguien blanco, de ojo claro, alto, le está sirviendo, se siente de una categoría mayor de negociación social, aunque la verdad no sea así, porque incluso le vendían las cosas en su asiento. Esto viene mucho al caso, porque cuando se construye o no se construye bajo planeación, esto se está favoreciendo. ¿Por qué? Porque no hay dinero. Yo sé que hace unos años el gobierno del Distrito Federal le pidió a Giuliani, el senador de Nueva York, viniera a asesorar. Y el tema de violencia, ¿no? Ajá. Sí. Y dijo, lo primero que tienes que hacer es impedir el tránsito en el centro de la Ciudad de México. Vehicular. Entonces empezó a cerrar, empezó a hacer obras, de tal modo que viajar en auto particular en el centro son caos. Y ya tienen 4 calles ya cerradas, que ahora son solo peatonales. Se llenan de gente, río humano. Pero no solamente eso, se han creado las líneas de autobuses articulados, que aquí se llaman Metrobús, y están sobre los ejes viales más importantes. Es decir, allá hay ya una ideología de fondo que, aunque los urbanistas quisieran modificar, pues no, está hecho para reproducir un tipo de sociedad. Ahora, el Metrobús tiene unas aportaciones interesantes y unas críticas. Dentro de las aportaciones interesantes es que un Metrobús equivale a 4 peseros aproximadamente. Entonces, en la gente que carga, ¿no? Entonces está bajando el número de vehículos que transitan esa avenida principal y que antes estaba super saturada de peceros. Entonces, por un lado, alivió entre comillas una parte, pero al quitarle un carril, que ahora es el confinado, le ceden la oportunidad de salvar vidas, porque por ahí entonces pasan las ambulancias, cosa que antes no podían hacer. Y sí había casos de gente que se moría porque no pensaba llegar a tiempo al hospital, ¿no? Dentro de lo bueno también es que el sistema del autobús como tal genera poca contaminación y la calidad es mucho mejor que la del pecero, entre comillas. Entonces hay más gente, yo veo gente muy bien vestida, gente de los corporativos que usan Metrobús para evitarse ciertos tráficos, y entonces estamos generando, para mí, un roce social entre gente de clase mediana y gente de clase baja. Hay gente que no se atreve a entrar al metro, le tiene miedo a la inseguridad. A mí nunca me ha robado el metro, pero sí sé que el diseño del metro da miedo, porque es muy oscuro, tiene poca iluminación, yo estoy acostumbrada al metro de Caracas, es amplio, y aquí de pronto uno se siente así como hacinado en el metro. Entonces hay gente que no tolera el metro del DF, pero sí se atreve y le gusta el Metrobús. Y hay gente que quiere mudarse a un lugar cercano al Metrobús porque es un transporte que sí está dispuesto a usar y busca trabajo cercano. ¿Y hay vagones para mujeres y para hombres? Aquí sí. Un tema De toqueteo. Sí, es que aquí la cosa Tanto el metro como el Metrobús. Ah, sí. Hay hasta camiones rosas de zona exclusivos para. La línea amarilla, que yo nunca la entendí, pero Sí. las mujeres suben por ahí, es Sí. una cosa bien. ya es un rollo cultural. Bueno, yo quisiera continuar, pero ya son las 5 y viene la siguiente mesa de expositores. Bien. Pues vamos a cerrar. Muchas gracias, André. Gracias. Muchas gracias, doctora, señor.